Bien, muy buenos días a todos. Espero que me estén escuchando bien. En cualquier caso, ah, pueden ustedes usar digamos, las herramientas de chat o las herramientas de voz para pararme, para indicarme cualquier problema y yo con gusto les podré atender. Bien, vamos a iniciar. En primer lugar, quiero presentarme y presentar a mi compañero, Aitor Guerra, que luego asumirá los mandos de la presentación. Es mi compañero del área de canal de RPS y es ingeniero de preventa, responsable del área de preventa y también de servicios al canal en RPS. Yo soy Juan Carlos Libori y soy el responsable del área de canal de RPS, tanto a nivel nacional como internacional. Hechas las presentaciones, vamos directos al grano porque seguro es lo que ustedes estaban esperando. Repito, gracias por estar presentes y haberse conectado y empezamos ya. Mi labor hoy aquí es intentar hacerles una reflexión, ¿no? Intentar hacer una reflexión acerca de lo que está sucediendo, lo que estamos viendo en nuestras presentaciones, en nuestras visitas, en nuestros proyectos, en el mercado y hablarles de algunas experiencias que creemos son interesantes para el mercado medio, para el mercado de la pequeña y mediana empresa, que es en definitiva al que nos dirigimos, ¿no? Concretamente dentro del mercado medio del área PYME, que decimos, especialmente lo que tiene que ver con el mercado industrial. Hoy el auditorio que tenemos es básicamente de empresas industriales del sector Engineering to Order, pero también algunas otras del sector productivo y lo que queremos es mostrar algunos ejemplos que nosotros llamamos de Industria 4.0 en el sector, en nuestros clientes, etc. Para ello, una ligera introducción respecto a lo que nosotros vemos, ¿no? Vemos claramente que las cosas en nuestro mercado están cambiando, ¿no? Están moviéndose hacia otros mundos, hacia otros lugares y la manera tradicional de ver los sistemas, de ver las cadenas de valor, las maneras tradicionales de hacer las cosas están claramente cambiando debido a este nuevo mundo, este nuevo concepto de digitalización, de industrialización basada en la tecnología y en lo que en el corazón de Europa hoy están llamando Industria 4.0, la cuarta revolución industrial, ¿no? Pero más que hablar de grandes palabras y de grandes conceptos, me gustaría aterrizar mucho esto porque, repito, en el mundo de la pequeña y mediana empresa estamos hablando de otro entorno, de otro sector, de otro concepto, ¿no? Mucho más cercano a la realidad, mucho más ver para creer, ¿no? Y en ese sentido vamos a intentar hacer tantos ejemplos como nos sea posible, ¿no? Vamos a intentar ejemplificar lo que queremos decir muy claramente, ¿no? Lo primero es esa reflexión, ¿no? Respecto a esa ola de innovación, ese nuevo mundo digital que nos está invadiendo, ¿no? Ejemplo, seguro que habrán oído hablar de Uber y de los taxis y de los problemas que están teniendo, etcétera, ¿no? Ese es un ejemplo clarísimo para nosotros de que las cosas cambian, ¿no? Saben que en septiembre del 2014 empezó Uber aliándose con TickTile, una empresa de comercio online, y la alianza, ¿para qué fue? Pues para entregar producto, el producto que ustedes clicaban y que seleccionaban en un momento determinado, entregarlo en una hora de manera gratuita. Qué curioso, ¿no? Qué ejemplo, ¿no? Lo llegaron a hacer y realmente siguen haciéndolo, ¿no? Es realmente una experiencia nueva de trabajo en red, algo que rompe las cadenas de distribución tradicionales, los grandes almacenes, el capital invertido en stocks, todo lo que las grandes compañías están poniendo encima de la mesa, ¿no? Es otra manera de hacer las cosas, mucho más directa, mucho más en red, mucho más, digamos, aprovechando
las capacidades de cada uno, etcétera. ¿Dónde quedan las cadenas de valor tradicionales en este nuevo mundo, en este nuevo ejemplo de digitalización? Uber solo es un pequeño ejemplo, ¿no? Pero seguro que cada uno de ustedes en cada uno de sus sectores tienen su Uber, ¿no? Su pequeña compañía o su pequeño o gran cadena en red que está intentando digamos, romper de una manera global la cadena productiva, ¿no? Nosotros desde Ibermática creemos que todo esto lo que está haciendo es hacernos llegar al límite de lo que llamamos la secuencialidad, ¿no? En los últimos 30 años nos hemos dedicado a hacer las cosas, pues seguro, más ágiles, más rápidas, digamos, nuestras cadenas de valor y nuestros sistemas que las soportan, pues de una manera más sólida, más segura, ¿no? Incluso más ágil, más rápida. Pero siempre lineal, siempre una cosa detrás de la otra, ¿no? Siempre ingeniería va después de ingeniería va a compras, después de compras va gestión de proyectos, después no sé qué, después no sé cuántos, siempre una cosa detrás de la otra. Pero el mercado, el día a día, los nuevos ejemplos, los Ubers que tenemos encima de la mesa, nos están haciendo ver las cosas de otra manera, de tal manera que si estiramos más, si apretamos más, vamos a romper estas cadenas de valor porque están llegando al límite de la secuencialidad. Nosotros lo que proponemos aquí, sin duda, es otro mundo basado en entornos, en servicios, en módulos, en apps, en aplicaciones que colaboran entre sí, que se conectan en un momento determinado y que resuelven la problemática del cliente de una manera ágil, de una manera rápida, en red, como Uber, para entendernos, ¿no? Como el ejemplo que decíamos antes, ¿no? Este es el ejemplo de la bolita que están viendo ustedes aquí a la izquierda, ¿no? Y por mucho que nuestros sistemas, nuestras cadenas de valor pasan de ser secuenciales a ser en red, y de tal manera que por mucho que nuestros clientes o nuestros terceros la estiren de un lado o hacia otro, la intenten mover de un lado hacia otro, la cadena siempre resuelve, siempre acaba dando la solución. Y esto, ¿en Europa cómo se llama? Bueno, pues esto en Europa se llama Industria 4.0, la cuarta revolución industrial que está aquí para quedarse, que está aquí para hacernos pensar de otra manera, hacernos vivir de otra manera en general, ¿no? Poniendo encima de la mesa, digamos, todo un proceso de digitalización, de cambio, de hacer las cosas claramente de otra forma, basándonos en la información, en el dato, en la tecnología y en los sistemas inteligentes, ¿no? Industria 4.0 es eso, por un lado digitalización, dato, valores, y por otro inteligencia, transformar toda esa información en conocimiento y dándonos digamos, más capacidad de toma de decisión más rápida, más ágil, más fácil, ¿no? No voy a extenderme en los beneficios que seguro ustedes podrán googlear y que seguro podrán leer alrededor de la industria 4.0, de la manufactura moderna. Lo que sí me voy a parar un momento es en el pero, ¿no? Estos son datos de la gran Alemania, ¿no? El corazón de Europa, el corazón industrial, donde podrán ver, son datos de este año, donde podrán ver que incluso allí la mitad, casi el 50% del mercado medio, del mercado de pequeña y mediana empresa, no sabe todavía lo que es esto de la industria 4.0. Todavía no sabe lo que es la digitalización, todavía no sabe lo que es este nuevo mundo que nos llega, y todavía están pensando si tienen que cambiar de RP, si tienen que hacer una página web, de qué va esto de la industria 4.0, de qué va esto de la digitalización. Esa es la situación real en la pequeña y mediana empresa. Antes, al principio, decía que los que estábamos hoy reunidos somos de aquellos de ver para creer, ¿no? Tocar para estar seguros, ¿no? Y eso es lo que realmente vemos en nuestros viajes, en nuestras conversaciones con clientes, etcétera, ¿no? Que en el mercado medio toda esta nueva ola de innovación, todos estos Ubers todavía están rezagados, todavía están pensándose si realmente esto es cierto o no. Y en esa línea, hoy nos gustaría, en esa línea de ver para creer, hablar de tres ejemplos muy concretos, ¿no? De comentarles tres caminos que algunos de nuestros clientes han ya emprendido o están emprendiendo, y que son caminos
claramente de esta nueva ola y hacia el mundo de la industria 4.0, ¿no? Poniendo a los sistemas y a la tecnología en el centro de su cadena productiva. Estos tres ejemplos son los tres que tienen ustedes aquí. El primero, en el que me voy a centrar ahora, es quizás uno de los más parecidos al general, digamos, al interés general de los que hoy están aquí reunidos, ¿no? Y tiene que ver con el mundo del diseño. Aquellas empresas, digamos, aquellas compañías basadas en la fabricación a medida, basadas en hacer las cosas una sola vez para sus clientes, basadas en la gestión de proyectos, esas compañías que tienen su cadena de valor puesta en el hacer las cosas una sola vez, ¿no? Esas compañías donde el diseño, el dibujo, el 3D está en el centro de toda su cadena productiva, ¿no? La ingeniería es la que manda a toda la cadena productiva. Esas compañías que llamamos engineering to order, ¿no? Es decir, de la ingeniería al pedido, ¿no? Esas empresas, y una de ellas concretamente es la que yo hoy quiero exponer como caso, ha puesto, y estamos en ello, ha puesto el 3D, el CAD, el diseño, en el centro de su cadena de valor. Y ha hecho que este CAD, este sistema de integración de ingeniería, rija toda la cadena de valor de su empresa. Y esto lo ha hecho integrando sistemas, integrando el mundo del CAD con el mundo del ERP. Esa es una primera vía de la que me gustaría hablarles. Y, ¿por qué no?, pues hablar de un momento determinado en estas compañías, por ejemplo, que es el momento de la oferta, ¿no? En una compañía tradicional, en una compañía al uso, estaríamos viendo pues cómo para generar una oferta pues tendríamos que pasarlo al departamento de ingeniería, que haría un preproyecto, que luego esto se lo pasaría al de compras para que visualizara los diferentes precios de la materia prima, y luego esto se lo pasaría al de finanzas o al de ventas, poco a poco, cadena de valor secuencial. ¿Qué nosotros proponemos? Proponemos integración de sistemas, de tal manera que en el mismo momento de la oferta yo lance el diseño en CAD, pero que a través de la integración de ese CAD yo pueda generar, digamos, los registros correspondientes a los materiales y a los tiempos y a las fases en mi gestión de proyectos, que a su vez con el módulo de finanzas, con la aplicación de finanzas, pueda tener información respecto a los costes, que a su vez con la información que me proviene de otros proyectos anteriores y analítica, yo pueda obtener información pues sobre lo que me ha pasado en el pasado, los problemas que he tenido con este proveedor o con este cliente, etcétera, y a través del módulo de documentación pues yo pueda obtener pues toda la documentación relativa a este nuevo proyecto, que a su vez, otra vez conectando con otro nuevo módulo, que es como podría ser el de CRM, pues hablar de enviar información a mi cliente o mantenerlo activo de una determinada manera. Básicamente, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de un mundo en el que los diferentes módulos, los diferentes servicios interactúan entre sí desde el primer momento, se integran totalmente entre sí desde el primer momento y hacen que, otra vez, esta pelotita, nuestra cadena de valor, que ya no es secuencial, sino es en red, pueda, digamos, obtener claramente beneficio al tema, ¿no? Yo ahora voy a espero que lo estén viendo bien, voy a trasladarles a ese mundo, a ese ejemplo de nuestro cliente, y me gustaría que vean cómo él lo vive. Bueno, la verdad es que nosotros teníamos un programa que funcionábamos solo la parte de administración y finanzas, y en cambio la parte industrial no la teníamos integrada en lo que es el sistema informático de la empresa. Para nosotros era muy importante tener una herramienta global, lo queríamos tener todo integrado. La verdad es que nos está funcionando muy bien, estamos abriendo nuevos mercados, la aplicación es muy potente para controlar, para hacer ofertas, para hacer oportunidades de venta. Nos está funcionando bien, en diferentes idiomas, podemos tener sistema de avisos, integramos todo lo que es los proyectos con ingeniería, y la verdad que nos está funcionando muy bien para poder ampliar nuestros mercados.
Aquí está uno de los ingenieros haciendo todo lo que comentamos de la integración con el sistema. Entonces, nuestro programa de diseño tiene el add-in de SolidWorks totalmente integrado. En el mismo entorno de diseño. En el mismo entorno de diseño, entonces, donde los datos, las características de esta pieza se integran directamente en el programa de gestión, en el RPS. Artículos, estructuras... Artículos, estructuras, propiedades de las piezas, cotas. De forma, cotas, planos, totalmente automatizado, sin pasos intermedios. Aquí vemos el programa de diseño, tenemos el plugin de integración, ahí desplegamos el plugin de integración, entonces tenemos todos los datos de la pieza, tenemos el código, descripción, características, y vemos también cómo podemos crear desde el mismo programa la estructura de fabricación. Esta pieza pues es una chapa plegada que viene de un corte de láser, entonces creamos el árbol de fabricación. El conformado, el corte, la materia prima, todo queda definido desde el programa de diseño del ingeniero. Bien, impresionante. Imaginen una compañía como Fibosa, con miles de referencias en cada proyecto, que tuvieran que seguir ese camino tradicional y secuencial, como seguían antes, ¿no? Imposible. Hoy Fibosa y muchos otros, gracias a RPS, están haciendo las cosas de otra manera, mucho más ágiles, mucho más rápidas. Voy a pasar la presentación a Aitor para que Aitor pueda enseñarles más en directo algunos de estos ejemplos de digitalización que creo que vale la pena que ustedes vean. Aitor, adelante, todo tuyo. Bien, gracias, John Carles. Hola, buenos días. Soy Aitor Guerra, consultor de RPS. Bien, bueno, muy interesante el primero de los vídeos. Nos habla de la problemática y el día a día de una empresa fabricante en un modelo de proyectos. Lo que yo les voy a enseñar es cómo es ese manejo de este tipo de empresas dentro de RPS. Para lo cual, bueno, pues voy a abrir nuestro gestor de proyectos y vamos a ver un proyecto real cualquiera, en este caso un proyecto de fabricación de una máquina encapsuladora. Vemos aquí en la documentación el 2D y el 3D de dicha máquina. Vemos ahora con mayor detalle la estructura de estos proyectos. Generalmente, como hablaba bien en el vídeo, suelen tener una primera fase comercial donde se gestiona toda la parte comercial, ofertas, etcétera. Y después, bueno, pues generalmente pasamos por una fase de diseño, compra o acopio de materiales, ensamblaje final y bueno, desmontaje y montaje en casa del cliente, ¿no? Podrían ser las fases más habituales o más representativas de este tipo de proyectos. Generalmente los ERPs, los sistemas de gestor de proyectos, suelen estar integrados con el resto de las áreas de la organización, como puede ser una gestión comercial, CRM, finanzas o gestión de compras. Donde siempre ha habido una desconexión o una falta de integración, históricamente ha sido entre el departamento de diseño y el resto de las áreas del proyecto. Esto lo que ha llevado es que, bueno, pues el diseñador o los diseñadores o los ingenieros pues tengan que definir sus listas de materiales, sus artículos, sus cantidades, bien en papel, bien con hojas Excel, montar sistemas de importación, pero bueno, pues lógicamente pues el tiempo improductivo es grande y generalmente, bueno, pues daba ese tipo de ineficiencias, ¿no? En Ibermática nos hemos propuesto derribar esa barrera y lo que hemos hecho es desarrollar un conector nativo con los principales sistemas CAD del mercado, que son SolidWorks, Solid Edge e Inventor.
Entonces, lo que voy a hacer es abrir este conjunto que veían ahí en SolidWorks y les voy a enseñar el plugin o el conector que se mencionaba en el vídeo. Vemos aquí el conjunto, la máquina, y lo que ven aquí a la derecha es dicho conector o integrador. Como pueden ver, tiene multitud de pestañas de información que permiten interactuar a ingeniería sin salir de su entorno natural con el ERP, en este caso con RPS 2017. Las interacciones o las transacciones que se pueden hacer, pues se pueden imaginar. Pueden ser, bueno, pues volcar toda la información de los conjuntos en información en el ERP, tales como, bueno, pues códigos de artículos, materiales del proyecto, sus cantidades, etcétera, etcétera. Pero, bueno, además de esta codificación, pues podemos traspasar multitud de información adicional, como pueden ser cotas, como pueden ser planos, como pueden ser valores dimensionales, todo de una manera automática. También permite al diseñador o a los diseñadores interactuar con el ERP para poder hacer cálculos o obtener información. ¿Cuántas veces nos preguntamos qué es lo que costaría una pieza o un conjunto? Para lo cual necesitamos apoyarnos en un sistema de cálculo de costes. Pues directamente desde esta ADIN podríamos realizarlo. O poder tener una herramienta de Analytics que nos pudiera advertir sobre posibles peligros, sobre bueno, ejemplos, bueno, pues peligros respecto a los proveedores que queremos pedir precios o peligros respecto a otro tipo de homologaciones de los materiales, etcétera, etcétera. Todo eso es posible gracias a esta integración, a esta digitalización entre el mundo CAD y el ERP. Voy a hacer un ejemplo. Imaginemos este tubo perteneciente al conjunto final, el cual no está codificado, está sin definir. Para lo cual, vemos aquí que no hay nada. Voy a abrir dicho componente y rápidamente lo vamos a codificar en RPS. Y también vamos a generar una estructura de fabricación, puesto que este tubo se mecaniza, se corta y se hace otra serie de operaciones dentro de la empresa previo a su ensamblaje dentro del conjunto de la máquina ensambladora. La codificación, ustedes pueden parametrizar, cada cliente puede parametrizar cómo lo quiere hacer. Si quiere hacer con una codificación manual, utilizando el propio nombre del fichero, o utilizar una codificación inteligente, en este caso utilizando los códigos de familia y subfamilia de RPS. Ponemos, pues no sé, pues una mecanizado. ¿Y qué más? Pues vamos a poder traspasar toda la información que nos sea necesaria o que sea necesaria dentro de la definición de un artículo. Para lo cual, pues tienen aquí mapeadas propiedades del fichero de SolidWorks con propiedades de RPS. Y de tal manera que el traspaso es automático. Pueden ver aquí que estamos traspasando, por ejemplo, el peso, con una propiedad del fichero. O características del material, el tipo de material utilizado. Bien. Damos a este botón y automáticamente se transforma y ya tenemos un nuevo código con su descripción y ya lo tenemos generado en RPS. Pulsando este botón, bueno, tengo una serie de opciones de navegación a RPS. Voy a abrir la ficha del artículo para que vean cómo se ha generado automáticamente. Decirles que no es necesario acceder a RPS, puesto que toda la funcionalidad necesaria ya la tiene embebida dentro del 3D. Simplemente, bueno, pues aquí mostramos cómo se ha realizado la creación del artículo de manera automática. Ven cómo tenemos aquí la descripción, bueno, el peso, vamos a ver el tipo de material que lo ha traspasado, el peso si lo tuviera. Los documentos también, importantes, adjuntarlos tanto al artículo como al proyecto o a la estructura, se hacen de manera automática. Y
la integración es bidireccional, es decir, esta información la está visualizando también el ingeniero en el CAD, en el programa CAD, de tal manera que si cambia algún dato, por ejemplo, los días de entrega o el precio mínimo o el último precio de compra, lo que ustedes parametricen, en este caso estoy cambiando el proveedor principal y el plazo de entrega, pues esta información pues automáticamente se visualiza en la propia tarjeta. Ven aquí cómo automáticamente queda integrada esa información, por lo que estamos hablando de un único sistema, una única plataforma. No hay saltos, no hay rupturas entre un sistema u otro. Bien, segundo ejercicio que tiene que hacer este ingeniero, una vez que lo ha codificado, pasa a definir la estructura de fabricación. Para lo cual, lo primero, tiene que definir el tipo de material que va a utilizar. Y para eso busca dentro de la lista de artículos de RPS, de su catálogo, tubos, selecciona aquel que tenga el diámetro que a él le interese, selecciona este de aquí y procede a definir la longitud del tubo que necesitará luego para cortar o para transformar en este tubo mecanizado. Podría hacerlo manualmente, pero al ser una propiedad, una dimensión, la altura, podemos aprovecharnos de esta propiedad y donde tenemos la cantidad, vamos a ponerle la altura, de tal manera que automáticamente se refresca y se actualiza. Finalmente, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues volcar esta estructura CAD en una estructura de RPS. Pinchamos en esta opción. Seleccionamos para generar, puesto que la estructura de fabricación se compone de una serie de operaciones que no las sabe el diseñador, pero podemos utilizar plantillas prefijadas y RPS o el conector, perdón, lo que nos va a mostrar es la estructura CAD y cómo se transforma en una estructura de fabricación donde cuelga el tubo rectangular, pero utilizando esta plantilla pues se le añaden las fases predefinidas en dicha plantilla. Aunque podemos añadir, pues vamos a poner aquí un pulido, le ponemos un pulido y ya tenemos ya la estructura también ya generada en RPS. Abro el ERP, simplemente para que vean cómo ha generado tanto la lista de materiales con su longitud como la secuencia de las operaciones con sus tiempos de ejecución, preparación, etcétera. Finalmente, una vez que se ha codificado dicho tubo, volvemos a nuestro proyecto, a nuestra máquina, y el diseñador ahora lo que va a proceder es a actualizar la lista de materiales que tiene que comprar y fabricar y que finalmente habrá que montar, pero de manera automática. Perdón, aquí está. Bien, entonces lo que ven aquí es la propuesta de generación de nuevos materiales, puesto que hemos codificado un nuevo tubo, volcarlo en nuestro proyecto de RPS, los que ya existen y que figuran en la estructura CAD y en el proyecto no genera nada, y puede haber también diferencias en cuanto que hemos eliminado algunas piezas, algunos conjuntos, también propondrá eliminarlos de la estructura del proyecto de RPS siempre y cuando
no haya nada que lo impida. Por ejemplo, no haya ya pedidos de compra lanzados en firme, etcétera, etcétera. Y lo que les comentaba anteriormente, este tipo de integración, aparte de todas las ventajas en cuanto al dato único, a la información, al volcado, también nos proporciona la posibilidad de tomar decisiones de una manera más correcta, más eficaz, utilizando herramientas de analítica que nos diga qué componentes se pueden utilizar para este diseño o cuáles no, dependiendo de pues posibles peligros en cuanto a históricos, a predicciones, utilizando técnicas muy en boga en la industria 4.0 como puede ser Analytics o Big Data. Y nada más, Joan Carles, este es el final de mi primera parte. Puedes continuar cuando quieras. Gracias, Aitor. Pues nada, seguimos el camino, ¿no? Seguimos el camino. Impresionante, ¿no? Hablar de ver cómo podemos romper, digamos, las cadenas de valor tradicionales y hablar de otro mundo, ¿no? Completamente distinto, otro mundo que tiene que ver con el diseño como eje central de nuestra cadena de valor, ¿no? Bien, me voy a ir al siguiente ejemplo. Si recuerdan, estábamos hablando, voy un poco para atrás, si recuerdan, estábamos hablando de 3 ejemplos y habíamos hablado del primero. El segundo, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de otro mundo. Cambian el chip, cambian el planteamiento. Ya no estamos hablando de una empresa intensiva en diseño, digamos, volcada en ese mundo del hacer las cosas una sola vez, etcétera, etcétera, sino que estamos hablando de un mundo en el que la producción, la cadena de valor se basa en la producción en sí misma, ¿no? Intensiva en mano de obra, en maquinaria, intensiva en un mundo de producción determinado, donde digamos el valor lo tendremos en el balanceo, ¿no? En el saber tener nuestra planta ocupada, planificada, a pie del cañón, ¿no? En calidad, en tiempo, en costo. Es decir, ese es el mundo del que les estoy hablando ahora, ¿no? Un mundo básicamente centrado en la producción, ¿no? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué camino estamos hablando? ¿Qué camino han emprendido nuestros clientes en digitalización aquí? Pues la del todo conectado. Ese mundo donde la planta y la oficina están absolutamente integradas de manera absolutamente online, donde el dato se captura automáticamente de las diferentes máquinas con las que estamos produciendo y obtenemos información suficiente para tomar decisiones. ¿Para qué? Pues para planificar mejor, para digamos, comprar el material en el momento que lo necesite, para producir con la calidad adecuada, para saturar mis máquinas en un momento determinado, para saber dónde tengo los problemas de calidad, para saber dónde tengo los problemas de costo, de tiempos, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a este ejemplo y vamos a verlo justo en el momento del lanzamiento de una orden de producción, ¿no? ¿Qué sucedería en una cadena de valor tradicional? Pues bueno, pues que producción lanzaría la orden, la imprimiría, se la daría al jefe de taller, el jefe de taller a mano pues la pondría una detrás de la otra, se la daría a los operarios, estos operarios pues digamos la pondrían en máquina, etcétera, 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 siempre una cosa detrás de la otra, ¿no? Reportarían los tiempos, al cabo de 1 o 2 días pues tendríamos la información de cómo se ha producido, cuánto tiempo, cuántas piezas, cuántas buenas, cuántas malas, cuántos tiempos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, como decíamos hace unas semanas en Lima, manejaríamos mirando hacia atrás, mirando solo el retrovisor, ¿no? Es decir, traducido al español, ¿no? Del español de España, pues conduciríamos nuestro vehículo mirando solamente por el retrovisor, sin mirar hacia adelante, solo mirando hacia atrás, ¿no? ¿Qué proponemos? Proponemos otro mundo donde el lanzamiento de la orden de producción, evidentemente, pues a través del módulo de producción, pues conectado con el módulo o la aplicación de planificación, pues sepamos si vamos a llegar, si no vamos a llegar, que a su vez conectados con el módulo documental, pues podamos plantear a nuestros operarios
la información a pie de máquina que sea necesaria, de planos, de tiempos, de métodos, etcétera, que a su vez lanzándolo y integrándolo con la planta y en la captura de datos, pues podamos a través de sensórica obtener lo que realmente se está produciendo en cada momento, que a su vez nos permita generar pues información de indicadores permanentes a través de los módulos o del cálculo del OEE, ¿no? Que a su vez, trabajando con el módulo de Analytics, pues también podamos obtener información sobre lo que nos viene, ¿no? Sobre si vamos a tener un problema, cuándo, de qué tipo, cuándo, en qué máquina, en qué operario, en qué situación, ¿no? Y que a través del módulo de mantenimiento también conectado, integrado con el resto de la aplicación, pues podamos mantener nuestras máquinas en pleno estado de revisión, que a su vez, conectado con el módulo de planificación, también nos permita saber cuándo vamos a tener los mantenimientos preventivos en funcionamiento, etcétera, etcétera. Es decir, todo un conjunto de situaciones, como decía, que nos van a ayudar a trabajar de otra manera, completamente distinta, en un mundo del todo conectado. Yo, si me permiten, si recuerdan, aquellos señores estaban bajando unas escaleras, vamos a ver si siguen en las escaleras o dónde han llegado, y me permitirán hablarles también de otro mundo. Aquí lo que miramos en las reuniones de planta de todos los días es la situación de planta con los resultados del día anterior, y lo que estamos mirando es el indicador del OE, y que es el resultado, bueno, de la calidad, de la disponibilidad y la productividad. Todo esto a partir de la información que estáis obteniendo a través del módulo de planta de RPS. Correcto. Es una información que la podemos recoger online, la podemos visualizar a través de la monitorización. Estamos recogiendo diferentes señales, pero para saber el ciclo lo que estamos haciendo es el tiempo de inyección, el tiempo de vulcanizado y el tiempo de maniobra, bueno, lo que tardan los operarios en abrir y cerrar el molde. Toda esta información, todo esto, ¿dónde empieza eso? ¿En la planificación? Lo que hace el planificador automático es, dentro de esas disponibilidades de máquina, saturar al operario lo más cerca del 100% posible, teniendo en cuenta la saturación que tienen esas prensas en esas baterías, vamos a decir. Y lo que hacemos es saturar al operario de tal manera que antiguamente no llegábamos a hacerlo porque pensábamos que no se podrían trabajar esas baterías. Vale, Giancarles, ahora si quieres lo vemos todo en planta. Antes íbamos con un retraso de 8 horas o 24 horas y ahora somos capaces de ver la información online. Nosotros, a medio plazo, los desarrollos que tenemos pensados hacer es, por ejemplo, los jefes de equipo, emitirles un pequeño informe antes de que se vayan a casa. Antes de que terminen su relevo ya van a saber cómo han trabajado. Cosa que eso hasta ahora era imposible. ¿Qué más retos tenéis encima de la mesa en estos momentos? Pues ahora a medio plazo tenemos idea de instalar pantallas de televisión grandes en planta para que se pueda ver y compartir información que nosotros vemos todos los días en las reuniones de las mañanas y la formación online para ver cómo se está trabajando en planta. Bueno, pues otro gran ejemplo, ¿no? Maravilla. Habla de tiempos, habla de velocidad, habla de mejorar la calidad, habla de mayor rendimiento. Industria 4.0, clarísimo. Aitor, ¿nos enseñas un poquito más en detalle de qué va esto? Sí, pásame ahora. Muy bien. Bueno, continuamos. Un ejemplo de una empresa fabricante contra stock o lo que se denomina make to stock podría ser una empresa que fabricante de corte de chapa. Generalmente este tipo de empresas suelen trabajar sobre históricos o previsiones de venta o pedidos en firme o ambos modelos. Y lo que tienen es una necesidad de optimizar su capacidad de producción y saturar lo máximo posible sus recursos, tal como veíamos en el vídeo, ¿no? Este ejemplo de esta estructura
gracias a nuestro módulo de planificación, se convierten en un plan de producción y en un plan de compras que después pueden ser planificados visualmente, gráficamente, y hacer distintas simulaciones en el planificador de tal manera que tenemos una visión inmediata de, bueno, pues de si llegamos o no a las fechas planificadas, donde tenemos sobrecapacidad o infracapacidad, los cuellos de botella, si podemos hacer determinadas simulaciones con más capacidad, con más turnos, subcontratando, etcétera, etcétera. Este es el tipo de juego en el que se suelen enfrentar este tipo de empresas cuando planifican, ya sea a largo plazo, pero también en su día a día a corto plazo. Para lo cual, bueno, pues abrimos el planificador de RPS. Tenemos aquí la lista de secciones, de planchas prensadoras, etcétera, etcétera. Vamos a mostrar la planificación que tiene de las distintas órdenes representadas en distintos colores, y esta información, pues lógicamente hay que contrastarla, hay que compararla con el planning inicial, para lo cual, bueno, pues tenemos distintas alarmas o warnings que nos dice, bueno, cuáles están retrasadas o no respecto a la fecha de entrega comprometida con el cliente o con el plan de producción. Pero no solamente eso, podemos además analizar la causa de por qué. Para lo cual, bueno, pues tenemos distintos indicadores, distintos paneles que nos muestra, bueno, pues determinadas tareas, determinadas órdenes, su fecha planificada, su fecha ahora estimada de finalización y la causa, que pueden ser varias, y dependiendo de esas causas, pues tomar determinadas acciones o correcciones. Pueden ser relacionadas con la capacidad de recursos, por lo cual podemos intentar estudiar si podemos ampliarlos o no, o tenemos una limitación. Pero también pueden venir en cuanto a la disponibilidad de los materiales. Por eso nuestra cadena de valor tiene que estar perfectamente organizada dentro de la organización, poder coordinarnos con nuestros proveedores, poder ver dónde podemos tener posibles rupturas o no y poder replanificar dichas compras. Todo eso queda todo reflejado dentro de este dashboard o este tipo de dashboards o consultas dentro del módulo de planificador. Luego es interesante también poder comparar la situación real o la situación inicial con otros distintos escenarios, para lo cual con este planificador podemos cargar, por ejemplo, el mismo escenario inicial, pero a partir de aquí, pues hacer esas preguntas: ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si, en este caso, en mi escenario, pues pusiera otra serie de condicionantes o inputs, como puede ser, pues no lo sé, pues aumentar el calendario de 2 turnos, por ejemplo, a 3 turnos, ¿no? ¿Qué pasaría con mis nuevas fechas? Y podría además compararlo. Para lo cual, bueno, pues lo que hago es, en este escenario de planificación, vamos a poner un 24 horas, volvemos a replanificar y vemos aquí el impacto que tiene. Podríamos sacar el informe de la nueva situación, de los nuevos posibles problemas o no, las mejoras, incluso, bueno, pues poder ver, por ejemplo, las cargas de ocupación de las distintas secciones operarios con este nuevo escenario a 3 turnos y no con 2. Una vez que se planifica el día a día y se guarda, el operario, pues dentro de ya en planta, puede ya empezar a ejecutar las tareas planificadas y puede ir recogiendo ya todos los datos reales en cuanto, bueno, pues incidencias, piezas realizadas, etcétera, etcétera. Esta información suele estar disponible gracias a los terminales de captura en planta, en el que el operario empieza una serie de órdenes de fabricación y una vez que finaliza, bueno, pues se capturan información de piezas realizadas, piezas rechazadas, las causas, si tiene que pasar por control de calidad. También es importante para el tema de calidad la trazabilidad de los números de serie, por ejemplo, de la materia prima empleada
para determinados lotes de fabricación. Y dentro de estos proyectos de captura de datos, pues lógicamente también hemos implementado proyectos donde se captura señales de máquina, de tal manera que tenemos gran volumen de información que nos puede clasificar la situación de producción en planta, pero también nos puede dar una predicción o nos puede anticipar sobre posibles averías, sobre posibles mejoras o gaps que no se hayan podido detectar a simple vista. Gracias a lo cual, pues nos apoyamos en herramientas de minería de datos, de tal manera que vemos, bueno, pues dónde tenemos las principales incidencias, en qué tipos de máquina, cuál es este tipo de problemas o de averías, en qué tipo de fases que se pueden dar. Y lo más, bueno, también importante o muy interesante es poder hacer una proyección a semanas vista, a meses vista, de tal manera que para una máquina en concreto podemos ver pues la posibilidad o la probabilidad que podamos tener errores, averías y anticiparnos a esos inconvenientes o esos incidentes, de tal manera que evitamos costes, paros, etcétera, que afecten a la producción de la empresa. Y nada más, Joan Carles, te vuelvo a pasar el control. Gracias, Aitor. Gracias, Aitor. Perfecto. Vamos encarando ya al final de la presentación, ¿no? El último de los ejemplos de los que quería hablarles. Otra vez, olviden lo visto hasta ahora y estamos hablando de otro mundo. Un mundo distinto, un mundo basado en la tecnología de otra forma, fuera de nuestras oficinas. Imagínense por un momento que sus máquinas, sus diferentes productos terminados, yo qué sé, lo que estén haciendo, el producto terminado que estén construyendo, imagínense que una vez salido de sus instalaciones, una vez utilizado por sus clientes, les pudieran seguir enviando información respecto a lo que está sucediendo en realidad en la vida real de este producto en su funcionamiento habitual. Imagínense que pudieran, pues no sé, de esa máquina le estuviera informando sobre, me dice Aitor que no vemos mi escritorio, perdonar. Ahora, supongo que ahora sí. Disculpen, con tantos cambios de pantalla se nos ha ido el tema. Imagínense, repito, ese tercer ejemplo, ese tercer cliente, ese tercer tipo de cliente donde estamos hablando de que las máquinas, imaginen su máquina de control numérico, de plegado, de lo que sea, su pastilla de freno, su cualquier producto de lo que estén fabricando, les estuviera enviando información permanentemente sobre su performance, sobre su situación real, sobre qué está sucediendo con ella en la realidad de la producción o de lo que esté, de su cometido real, ¿no? Imagínense qué podrían hacer con esa información. Yo les quería poner un ejemplo de este tipo de empresas y me iba al mundo del servicio, ¿no? Al mundo del servicio técnico. Imagínense lo que podríamos gestionar con toda esa información, ¿no? A través de esa sensórica podríamos plantearnos, de esa sensórica instalada en las máquinas o en los productos terminados que me están enviando información una vez ya ha salido de mi casa, pues me podría plantear, pues no sé, por ejemplo, el mantenimiento preventivo, ¿no? Es decir, podría llamar a mi cliente y decirle, oye, la máquina me está enviando señales de que está teniendo problemas en no sé qué, no sé qué, no sé qué. Si sigues así, la semana que viene tendremos problemas. Si te parece, te envío la pieza de recambio que te va a faltar, o te envío a un técnico para que te haga el cambio de aceite, o te envío digamos, la solución para que tu gente la resuelva, ¿no? Imagínense que solamente en ese mundo del servicio lo que podríamos ganar, ¿no? Podríamos ganar el inventario, tener inventario mucho más cercano al cliente de recambios, me refiero. Podríamos ganar en tener un BPM conectado con todo esto, un gestor de workflows que me permitiera no olvidarme de ningún paso en un
momento de una reparación, o me permitiría a través del mundo de la analítica, como nos enseñaba Aitor al principio, pues tener información sobre, digamos, qué nos ha pasado, dónde están los problemas, qué puedo resolver, y ya no solamente de lo que estoy produciendo, sino, repito, imagínense esa situación en la que estaríamos hablando de un producto terminado, de una máquina, de algo que me está enviando información mientras está trabajando. Bien, pues eso es posible y se lo voy a ejemplificar. Vamos a ver a aquellos dos señores que estaban despidiéndose en un almacén. Vamos a ver por dónde van ahora. Bien, pues como te decía, a partir de aquí empieza nuestro servicio técnico. Estas máquinas acaban de ser producidas en nuestras plantas, se acaban de embalar y bueno, pues van con destino, en este caso Rusia, en ese otro Alemania. Porque ahora mismo RPS lo tenéis instalado en ¿cuántas delegaciones? ¿Dónde? Actualmente lo tenemos ya implantado en 8 filiales y en un año y medio terminaremos el despliegue al resto de filiales. En Alemania ya está instalado, en Francia, en Inglaterra, en Italia, todas ellas conectadas a Oñate, y nosotros disponemos aquí de todo en la web integrado, y de todo el control de la información de todas las filiales. Entonces, John, ¿por qué RPS? Tras valorar diferentes opciones que se valoraron, decidimos RPS porque tendríamos que gestionar la información, sí, comunicar diferentes softwares, y encontramos que RPS presentaba pues mayor facilidad para poder hacerlo, sí, porque la herramienta lo da. Lo más urgente a partir de la implantación de RPS era el iniciar la gestión de los stocks, de los repuestos en este caso, en las diferentes filiales. ¿Sí? Lo que necesitábamos era que cada filial dispusiera de los repuestos en el momento y en la cantidad necesarias, y bueno, pues eso no siempre era así. Nuestros clientes tienen lo que necesitan en el momento que lo necesitan. Todos esos procesos replicados dentro de RPS. Sí, es que precisamente lo bueno que tiene esto es que lo haces para una filial, a veces lo haces como iniciativa y petición de una filial, y luego lo puedes replicar en el resto de ellas porque todas agradecen ese tipo de iniciativas. Gracias a RPS ahora esto está integrado y empezamos a disponer de información real de casi todos nuestros modelos de máquina y de su performance dentro de los clientes, lo cual nos da pie a mejorar la fiabilidad de los equipos. Caramba, qué gran frase final, ¿no? Digamos, todo esto integrado, toda esta información nos llega y nos permite mejorar, construir, ser distintos y crear productos más fiables, más confiables y más, digamos, más centrados en las necesidades de nuestros clientes, ¿no? Aitor, ¿nos das un último paseo por la aplicación y nos enseñas cómo lo está haciendo Ulma en este entorno, por favor? Sí, cómo no. Bien, bueno, para ejemplificar lo visto en el tercer vídeo, lo que voy a enseñarles es la versión web de RPS, gracias a la cual cualquier usuario que trabaje fuera de la organización puede acceder a RPS de manera sencilla y directa gracias a simplemente un navegador desde cualquier dispositivo. Entonces, esto suele ser puede ser muy interesante y muy útil para personas, por ejemplo, el servicio técnico que veíamos antes, que se tengan que desplazar a casa del cliente, pero que tengan que visualizar, por ejemplo, su agenda, sus citas, o incluso reportar los trabajos realizados, otro tipo de actividades, ¿no? Para lo cual, bueno, pues un usuario de mantenimiento, pues lo dicho, puede acceder a su agenda y visualizar todas las tareas que tiene, bien por la planificación de órdenes de fabricación, bien por incidencias abiertas o por sistemas workflow BPM que le va asignando también tareas de todo tipo,
puede ver la lista de citas que tiene en su agenda, que también puede integrarlo con su agenda Outlook, y también, ¿por qué no?, desde este acceso poder imputar todos los tiempos realizados, incidencias, cualquier tipo de informe directamente en esta agenda, actualizando la información en RPS. También, bueno, pues dentro de los servicios, de los módulos de servicios técnicos, pues tenemos la información de las órdenes de mantenimiento realizadas en las distintas máquinas. Vemos aquí las órdenes de mantenimiento que tenemos abiertas y pendientes. Si abrimos una de ellas, bueno, pues vemos el informe del trabajo realizado sobre la máquina del cliente. Tenemos un informe con los defectos detectados, las causas y las soluciones. Podemos ver también por ejemplo, las operaciones preventivas realizadas según el manual del fabricante. Pero aquí lo importante es que podemos también hacer una medición de la situación real de las máquinas gracias a los mantenimientos predictivos, de tal manera que podemos registrar los valores de cualquier característica, puede ser emisiones de CO2, podemos establecer valores, tolerancias de tal manera que saltan alarmas en el caso de que no se cumplan, y aquí es donde tenemos un gran camino que recorrer relacionado con la digitalización, la posibilidad de capturar estas señales o estas características directamente de la máquina, que sea la máquina o quien proporcione esa información, y luego, como vimos anteriormente, como ocurría en planta, poder interpretar esa información de tal manera que nos podamos anticipar a posibles problemas o buscar nichos de negocio o optimizaciones de servicios que antes no nos podíamos ni imaginar. También estamos capacitados, o RPS está capacitado para también interactuar con otros agentes que están dentro de la cadena de valor. ¿Por qué no un portal de proveedores donde los proveedores con su usuario acceden a RPS para, bueno, pues para consultar las ofertas de compra que tengamos pendientes de recibir o de valorar, o incluso, bueno, poder ver el calendario de estas órdenes, ver el calendario, ver las fechas de entrega, creo que era este de aquí, ver la fecha de entrega y poder planificar dichas entregas de acuerdo con este calendario y poder interactuar con su cliente, que seríamos nosotros, proporcionando información, pero también recibiendo estos proveedores información relacionados a nuevos procedimientos, a nuevos planos, nuevas maneras de fabricar, todo integrado de tal manera que podemos ir hacia adelante en busca de la excelencia en el servicio, en los productos que ofrecemos al cliente, integrando todas estas partes, no solamente a la empresa, sino a todas las partes dentro de esta cadena de valor. Y nada más, Joan Carles. Pues muchas gracias, Aitor. Esto se termina. Yo, si me pasas la esta presentación, perfecto. Nada más, desearles un buen día. Espero que les haya interesado lo que hemos estado